Hola a todos, bienvenidos a este lecto video. En este primer capítulo de una serie de 5 quiero hablarles sobre la trilogía de Star Wars, o también llamada trilogía original. Pero antes de partir quiero adelantar que para los siguientes comentarios me baso únicamente en las 3 primeras películas, y no en videojuegos, historietas, entrevistas, novelas, publicaciones de web y películas posteriores. La trilogía original fue estrenada entre los años 1977 y 1983. Se llamaron Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Usualmente se lo ubica dentro del subgénero de ciencia ficción aventura espacial, Space Opera. Pero el propio Lucas la llamó en una entrevista a Charlie Rose del 1915, que en el fondo era una telenovela familiar, a family soap opera. Todo gira en torno a generaciones, a problemas entre padres, hijos y abuelos, en torno a problemas familiares, y no sobre naves espaciales, dijo en aquella ocasión. La historia fue creada por Lucas e incluso dirigió el primer episodio, de tal modo que fue imaginada desde un principio para ser representada en la pantalla grande. Por lo tanto, no todo está dicho en los diálogos, sino que también mucho es mostrado mediante gestos, pausas, tonos de voz, secuencias de acciones y eventos. Lucas cuenta que desarrolló la saga a partir del libro El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Joseph Campbell a su vez tomó de Jung la idea del inconsciente colectivo y buscó patrones comunes en las mitologías de todas las partes del mundo, desarrollando el concepto del viaje del héroe, que en el fondo es un mapa de ruta, una estructura narrativa para los mitos, historias épicas y clásicas, cuyas etapas básicas son la partida, la iniciación y el regreso. Más tarde cuenta la leyenda que Lucas mismo le mostró la película a Campbell y que éste le dijo que había logrado plasmar su concepción en la película. Para llamar la atención a los estudios, la gran jugada de Lucas fue en contratar al artista conceptual Ralph McQuarrie para que ilustrara las imágenes que Lucas tenía en la cabeza y así poder transmitirlas mejor. Pero porque ¿qué chances iba a tener una historia infantil y juvenil sobre naves espaciales, extraterrestres y un mágico poder llamado la Fuerza en tiempos donde la revolución de las flores iba en retirada y Estados Unidos estaba recién recuperándose de los horrores de la guerra de Vietnam? Pero eso no quedó allí, sino que a la hora de firmar el contrato, Lucas aceptó las condiciones del estudio a cambio de quedarse con los derechos de merchandising, que le permitieron concentrar todas las ganancias derivadas de la venta de productos tales como juguetes, historietas, juegos de computador, camisetas, gorros, lápices, cuadernos, afiches, cereales para el desayuno, entre miles de otros. Los ejecutivos del estudio no vieron ahí una oportunidad de ganar dinero, pero Lucas sí lo hizo. Y esta visión magistral le permitió reunir una riqueza tal que le permitió mantener plena libertad creativa en sus películas mediante su productora de cine y televisión, Lucasfilm, así como en paralelo fundar LucasArts, Industrial Light, Enmagic y THX. Es interesante que Pixar, famosa por sus películas animadas por computadora, fue primero parte de Lucasfilm, bajo el nombre Graphic Group, donde Steve Jobs de Apple se involucró financieramente y fue impulsor de su éxito. Todo esto antes de que todas estas empresas pasaran a manos de Disney, salvo THX, que fue adquirida por Razer Inc. Pero bueno, basta de rodeos, adentrémonos ahora en la película. Uno de sus rasgos más característicos es su música,
donde cada personaje y situación tienen su propio leitmotiv. Una vez un profesor de historia de la música me dijo que esto vendría de Wagner y a su vez de Beethoven, haciéndolo famoso con su Quinta Sinfonía, donde el característico leitmotiv se repite de innumerables formas. Y lo cierto es que los leitmotivs de Star Wars son entrañables. Cada personaje y situación tienen su propia melodía y nos van preparando para lo que está por suceder. También es una gran película para vivenciar, con todo, cómo todo lo visual se apoya en lo auditivo, de tal modo que si le quitamos el sonido, perdemos profundidad y realismo, quedamos fuera, por así decirlo. Y esto lo producen los efectos de sonido y la música. Entonces tenemos 4 niveles: los diálogos, el sonido ambiente, los efectos de sonido y la música. Es una película donde ambos polos, el visual y el auditivo, están tan bien equilibrados que sustentan la historia como 2 pilares. Otro elemento fascinante y ya propio de la dramaturgia es que Star Wars no ocurre en un mundo futurista, pulcro y reluciente, sino en medio de una guerra galáctica donde hay naves y robots desgastados y envejecidos. Aquí nos encontramos ante una paradoja. Se nos presenta un futuro que tiene un pasado y que este futuro ocurrió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Pero quizás el rasgo dramatúrgico más importante es que Star Wars está estructurada bajo el principio del complemento y la polaridad. Esto podemos observarlo, por ejemplo, en los droides C-3PO y R2-D2. Revisemos uno de sus diálogos en Una Nueva Esperanza. Ambos robots llegan al desierto de Tatooine tras escapar de una cápsula de escape de la nave Tentative 4, que había sido abordada por Darth Vader. El conjunto recuerda ciertos cuadros de Caspar Friedrich como El monje junto al mar, pero esta vez se trata de 2 robots inteligentes en medio del desierto. R2-D2, en una misión secreta, lleva oculto un mensaje de la princesa Leia y busca a Obi-Wan Kenobi. C-3PO, ¿cómo me metí en esto? Realmente no lo sé. Parece que nacimos para sufrir. Es lo que nos toca en la vida. R2-D2 va contestando y comentando con sonidos y silbidos electrónicos. C-3PO, tengo que descansar antes que me caiga en pedazos. Tengo las articulaciones casi congeladas. ¡Qué lugar más solitario! R2-D2 se dirige a la dirección opuesta. ¿A dónde crees que vas?, le interroga C-3PO. Bueno, no iré para allá. Es demasiado rocoso. Por acá es mucho más fácil. ¿Por qué crees que encontrarás allá alguna aldea?, le pregunta. R2-D2 se detiene. C-3PO, no ocupes tecnicismos conmigo. ¿Qué misión? ¿De qué estás hablando? Ya he tenido suficiente contigo. Bien, toma ese camino. En un día dejarás de funcionar, montón de chatarra miope, y le pega una patada que suena a metal, para luego caminar en la dirección contraria. Y no te atrevas a venir detrás de mí pidiéndome ayuda, porque no te la daré. R2-D2 queda pensativo, moviendo la cabeza de un lado a otro, haciendo sonidos y silbidos electrónicos. Finalmente llama a C-3PO. Este se detiene, gira y exclama: «Basta de aventuras, no iré en esa dirección». R2-D2 toma la decisión de seguir solo, y los robots se separan en el desierto. Aquí tenemos a C-3PO, un filósofo melancólico y temeroso, y a R2-D2 capaz de tomar decisiones y seguir sus propias iniciativas. Junto con ello, el carácter de ambos se expresa formidablemente en su apariencia. Uno es alto y alargado, como una línea recta, y el otro pequeño, con la cabeza redonda, sin cuello, más parecido a una esfera. Este mismo principio lo podemos ver en todas partes a lo largo de la trilogía, entre los personajes, entre los escenarios, entre los actos y las escenas.
Por ejemplo, los paisajes y su alternancia, el hielo y nieve en el planeta de Hoth, el bosque en la luna boscosa de Endor, el pantano y los densos bosques en el planeta Dagobah, así como el desierto del planeta Tatooine. Otro elemento dramatúrgico fundamental es cómo aplica el sincretismo. El universo de Lucas tiende puentes entre elementos muy distantes entre sí. Por ejemplo, tomó guerreros similares a los caballeros medievales, pero en lugar de que sus espadas sean de acero, utilizó sables de luz, hechas de un haz de energía que le dan un aspecto muy futurista. ¿Pero qué son los Jedi? Para llegar a ser un Jedi es necesario atravesar un arduo y abnegado discipulado, que consiste fundamentalmente en conocer y aprender a volverse uno con la fuerza. Solo los Jedi y los del lado oscuro son capaces de utilizar los sables de luz. Yoda, uno de los más grandes maestros Jedi, describió la fuerza como una poderosa aliada. Ella es, vida crea, la hace crecer. Su energía nos rodea, nos une. Luminosos seres, nosotros somos, no esta materia cruda. Debes sentir la fuerza fluir a tu alrededor, aquí, entre tú, yo, el árbol, la roca. Obi-Wan Kenobi la define como: la fuerza es lo que le da el poder a los Jedi. Es un campo de energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea y nos penetra. Mantiene unida a la galaxia. Tratemos de reunir todos estos elementos en una sola idea. La fuerza crea la vida y la hace crecer. Vale decir, es anterior a su génesis y está detrás de sus criaturas y manifestaciones. De esta manera mantiene además unida la galaxia, pero al mismo tiempo se vierte e irradia a través de sus criaturas en forma de energía, creando un campo que se puede sentir y manipular, pero que es invisible para los sentidos. Y esto no acaba aquí, sino que el hombre es en realidad un ser de luz. ¿Será la luz entonces lo mismo que la energía, según como lo entendían los Jedi? Al parecer sí, y como seres de luz no somos por lo tanto solo materia cruda. Somos como tales afines a la fuerza, consustanciales. Es aquí que no solo podemos enterarnos de ella, sino que también sentir cómo fluye a nuestro alrededor, entre uno y las demás personas, entre uno y los árboles, entre uno y las rocas. Ambos enfatizan que es una poderosa aliada y es la fuente del poder Jedi. Por lo tanto, la fuerza nos atrae de vuelta a la noción de unidad, superando la división y separación absolutas entre todo tipo de dualidades, polaridades y antagonismos. Los Jedi se ejercitan de tal forma que pueden manipular, trasladar objetos a distancia sin tocarlos, pueden percibir objetos en movimiento con los ojos cerrados. Mediante su entrenamiento se vuelven más ágiles, aprenden a sentir la presencia de otros, a sentir el sufrimiento ajeno a pesar de encontrarse a gran distancia. Pueden influenciar la mente de quienes sean mentalmente débiles. Se vuelven más astutos, más eficientes. Pueden ver el futuro, aunque se encuentre en cambio perpetuo. Desarrollan su instinto, aprenden a desprenderse de la autoconciencia, a no ser engañados por los ojos, a desplegar los sentimientos y a sentir la fuerza fluyendo a través de ellos. Aquí es donde entra en juego nuevamente la polaridad, y así como existe la fuerza, existe también su lado oscuro. Lo interesante es que se trata de una y la misma fuerza, pero que tiene dos lados, por así decirlo. Ira, miedo, agresión nos alejan del lado luminoso, de tal modo que nos encontramos ante una posibilidad. Y tenemos la libertad para elegir de qué lado nos situamos y qué camino queremos transitar. Star Wars, visto de esta manera, no es ambigua, ni presenta una filosofía a medias tintas. Uno puede estar de acuerdo con ella o en desacuerdo, pero eso ya es harina de otro costal.
En este sentido, la filosofía de Star Wars, debido a que tiene por base una decisión, proviene desde adentro, y en ella podemos encontrar vestigios de la sabiduría oriental, como el taoísmo, el budismo, el tai chi, el hinduismo, el yoga, el zen, entre otras. Aquí estamos ante otro sincretismo, caballeros y filosofía oriental. Hay que recordar que a finales de los años 70, cuando se estrenó Una Nueva Esperanza, el mundo seguía dividido por la cortina de hierro, bajo una constante amenaza de una guerra nuclear. De un segundo a otro, los líderes de las grandes potencias podían apretar un botón y hacernos desaparecer a todos. Pocos años antes, del otro lado del Atlántico, el grupo británico Pink Floyd había dedicado un álbum entero al lado oscuro, llamándolo El lado oscuro de la luna, y 2 años después lanzaría El muro, su escalofriante ópera de rock. Inigualables obras existencialistas del genio humano que resaltan de manera insuperable la división y la separación del hombre consigo mismo, con la humanidad, con su historia y con sus ideales. El mismo grupo, entre el lado oscuro de la luna y Star Wars, había lanzado Wish You Were Here, con una tremenda canción del mismo nombre. No éramos más que 2 almas perdidas, nadando en una pecera año tras año, corriendo sobre el mismo terreno, que hemos encontrado los mismos viejos miedos. Y un fragmento del verso principal de The Wall: a fin de cuentas, no eres más que un ladrillo en el muro. Pink Floyd retrata a un hombre completamente atado de manos y pies ante las fuerzas de la historia, de un hombre que no se siente preparado para afrontar la vida, superado por ella desde el momento de nacer, con una mochila repleta de carencias y problemas por resolver. El Pink Floyd de aquella época resalta la mitad vacía del vaso. Y en esta atmósfera de decadencia, en esta falta de sentido, en ese vacío, en este abismo, Star Wars, de la mano de la fuerza, vuelve a encender la antorcha del optimismo con tintes orientales, que ya había portado en su tiempo The Beatles, pero renovada con el entusiasmo de Queen, quienes pocos meses después, pero también dentro del 77, lanzaría We Are the Champions, una oda a la mitad llena del vaso. Luke le dice a Leia: soy Luke Skywalker, estoy aquí para rescatarte. Es como Luke diciéndonos a todos: yo los salvaré del pesimismo. Estamos ante metamorfosis de las máscaras griegas de la comedia y de la tragedia. Y esto nos da pie para mirar más de cerca los nombres de los personajes. ¿Quién viene a rescatar a Leia? Luke Skywalker. En su nombre podríamos encontrar la palabra latina lux, que significa luz en español, y en Walker, Skywalker, la frase el caminante del cielo. En Yoda nos podría resonar la palabra yoga, lo cual coincide con los elementos fuertemente orientales del personaje. En Han Solo, la palabra solo, por su individualismo. En Darth Vader, Darth y su parecido con la palabra inglesa dark, que significa oscuridad, y en Vader el Padre, por su similitud a la palabra inglesa father, tal modo que estamos ante el Padre Oscuro. Estos juegos de palabras siguen la tradición clásica de bautizar a los personajes con nombres que de algún modo encierren rasgos de la personalidad de quienes los portan. En fin, estamos ante un cuento de hadas futurista, y Star Wars está al nivel de cualquier cuento de hadas jamás escrito. Hasta ahora lo que hemos visto es la superficie de Star Wars. Buceemos ahora en sus profundidades. Por Obi-Wan sabemos que la galaxia se encuentra en medio de una guerra civil y que anteriormente hubo una guerra clon. Esta guerra civil tiene lugar durante la transición de la República al Imperio Galáctico. En ella se enfrentan por un lado la Alianza Rebelde, que quiere restaurar la República y recuperar la libertad, por el otro el Imperio Galáctico, que quiere
eliminar todo rastro de ella. La República, llamada en la película Antigua República, habría existido durante decenas de miles de años protegida por los caballeros Jedi, guardianes de la paz y la justicia. Era una organización galáctica cuyo organismo central era el Senado Galáctico, es decir, un parlamento conformado por representantes de las distintas regiones de la galaxia. En ese sentido, podemos definirla como una democracia representativa. Sabemos que Leia era senadora del planeta Alderaan. No queda claro si había a su vez un representante único para todo el Senado, una suerte de canciller o presidente, ni cómo eran elegidos los senadores. De todas maneras, se trataba de una organización democrática, basada en acuerdos y consensos, más en la línea de una asamblea, a diferencia del autoritarismo imperial con su característica estructura piramidal. ¿Cómo se realizó el tránsito? Probablemente en algún momento de la guerra civil o de la guerra clon, el Senado le entregó al emperador poderes especiales para defender la República, pero que luego éste no los quiso devolver. Así que el emperador fue adquiriendo cada vez más poder y el Senado de la República pasó a ser el Senado imperial. Entonces, lo que tenemos al inicio de la saga es el Senado imperial, el emperador y una alianza rebelde. Entre el Senado imperial y el emperador existen aún cierto equilibrio de poder, pero el emperador y sus súbditos temen que dentro del Senado imperial la alianza rebelde fuese ganando simpatía. Entonces, debido a esta amenaza y por orden del emperador, sus súbditos, entre los cuales hay senadores, gobernadores, generales, comandantes y Lord Vader, construyeron el arma más poderosa del universo, capaz de destruir un planeta entero, la Estrella de la Muerte. Pero no contaban con que la Alianza Rebelde robaría los planos de la estación de guerra y ahora temen que encuentre un punto débil para destruirla. Revisemos la escena donde ocurre. El gobernador Tarkin entra junto a Vader y se dirige a un grupo de senadores imperiales, generales y almirantes. Ya no debemos preocuparnos del Senado imperial. Se me acaba de informar que el emperador ha disuelto el Consejo Parlamentario. Los últimos restos de la antigua república han sido barridos. Aquí vemos cómo se termina por completar el tránsito de la república al imperio. A partir de este momento, la galaxia se encuentra dominada por el poder absoluto del emperador. El general Tech, eso es imposible. ¿Cómo mantendrá el emperador el control sin burocracia? Tarkin, los gobiernos regionales tienen ahora control directo sobre los territorios. El miedo mantendrá los sistemas locales alienados. Miedo por esta estación de guerra. Se refiere a la Estrella de la Muerte. Tac. ¿Y qué pasa con la rebelión? Si los rebeldes han obtenido los planos completos de la estación, es posible, aunque poco probable, que encuentren un punto débil y la hagan explotar. Estos son los planos que robó Leia y que lleva R2-D2 consigo. Vader, los planes a los que te refieres pronto estarán en nuestras manos. Almirante Modi, cualquier ataque rebelde contra la estación sería un gesto inútil, sin importar los datos técnicos que hayan obtenido. Esta estación es ahora el poder más grande del universo. Sugiero que lo usemos. Vader, no estés tan orgulloso del terror tecnológico que has construido. Destruir un planeta es insignificante comparado con el poder de la fuerza. Modi, no intentes asustarnos con tu hechicería, Lord Vader. Tu triste devoción a esa antigua religión no te ha ayudado a hacer aparecer las cintas de datos robadas u otorgado una clarividencia suficiente para encontrar la base secreta de los rebeldes. Vader comienza a estrangularlo a distancia sin tocarlo. Vader, tu falta de fe es perturbadora. Bueno, esta es una primera capa que nos va acercando al núcleo de Star Wars.